Déjame contarte aquella vez en la que mi hijastro entró en mi habitación mientras me estaba cambiando de ropa. Lo que ocurrió después jamás lo habría esperado. Fue excitante y estremecedor, así que tenía que compartir mi historia. Me llamo Tina, y todo esto pasó hace unos 2 meses. La casa estaba en silencio, y el eco de mis pasos por el pasillo y las habitaciones hacía que pareciera un lugar extraño, casi como si ya no perteneciera allí. Mi marido, Max, tenía mucho éxito en su carrera profesional. Admiraba su ambición. Era un gran proveedor y nunca me faltó de nada. Pero estaba tan absorbido por su trabajo que con el tiempo se abrió un abismo entre nosotros. Las llamadas nocturnas y las interminables horas en la oficina me habían dejado sintiéndome invisible, como si siempre fuese la última de la lista. Ya sabía lo que esperar cuando, en teoría, pasábamos tiempo juntos. Max se sentaba en el sofá a revisar correos o a tomar notas en su agenda, mientras yo fingía leer un libro o ver un programa que ni siquiera me interesaba. No había miradas cómplices, ni muestras de cariño, ni caricias cálidas, ni charlas nocturnas. Simplemente coexistíamos en el mismo espacio, pero vivíamos 2 vidas totalmente diferentes y separadas. Cuando Blake, mi hijastro, volvió a casa después de terminar la universidad, la casa recuperó algo de vida. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo y guapo. Su carácter cercano y afable era la completa oposición al talante distante de Max. Era atento y educado, siempre preguntándome si necesitaba ayuda con algo. A veces incluso me ofrecía simplemente compañía. Su presencia llenaba gran parte del vacío de la casa. Aunque la soledad me hacía ansiar conexión, siempre me recordaba a mí misma que lo que sentía con Blake era inocente. Pero había algo en el que me confundía. Era difícil admitirlo, pero había una especie de magnetismo que no podía explicar. A veces lo sorprendía mirándome fijamente más tiempo del normal, o rozándome al pasar, con un contacto ligero pero deliberado. Me repetía que no eran más que imaginaciones mías, fruto de mi mente inquieta. Aunque estaba un poco confundida, prefería pensar que simplemente era amable. Una tarde, la luz del atardecer llenaba mi dormitorio. Max estaba de viaje de negocios y no debía volver hasta la semana siguiente. Me planté frente al espejo, contemplando mi reflejo. Llevaba la camisa medio desabrochada, dejando entrever el encaje de mi sujetador. Suspiré, pasándome la mano por el pelo. Antes solía sentirme deseada y guapa, pero el paso del tiempo, el descuido y la rutina habían cambiado esa percepción. Me quité la camisa y alcancé el albornoz de seda que colgaba de la puerta del armario. Era mi favorito, siempre me había encantado la sensación de aquella tela sobre la piel. Un pequeño lujo en un día como cualquier otro. Lo dejé sobre la cama y empecé a quitarme el sujetador. De repente, el chirrido de la puerta al abrirse me sobresaltó. El corazón me latía a toda prisa y sujeté el albornoz contra mi pecho. Me giré y vi a Blake en el umbral, mirándome. Su rostro estaba congelado entre sorpresa y algo más que no supe descifrar. Sus ojos iban de mi cara al albornoz que apretaba con fuerza. «Lo siento», balbuceó. Su voz sonaba tensa mientras retrocedía un paso. No quería interrumpir. Pensaba que estabas abajo. Solo venía a coger algo de papá, continuó. Mi pulso seguía acelerado mientras tragaba saliva. Está bien, no te oí entrar, alcancé a decir. Acabo de volver, respondió rápido, desviando la mirada hacia el suelo, buscando dónde fijar los ojos. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. La tensión flotaba en el aire. Sentí como me ardían las mejillas, bajando hasta el cuello. Por incómodo que fuera, me resultaba imposible apartar la vista de él. Forcé una risa nerviosa. Te dejo tranquila, dijo Blake, girándose para salir. Espera, lo llamé. Se detuvo en seco y miró por encima del hombro. No sabía qué decir a continuación. Mi mente buscaba una excusa para retenerlo, aunque sabía que no debía. Me alegra tenerte aquí desde que volviste. La casa ya no parece tan vacía, confesé. Él se volvió despacio, recostándose en el marco de la puerta. Sus hombros se relajaron y su expresión se suavizó. Gracias. Yo también estoy contento de estar aquí, contestó en voz baja. Sus ojos se cruzaron con los míos,
y por un instante olvidé que seguía abrazada al albornoz. Sentí removerse dentro de mí algo que no experimentaba en años. Eso sí, la próxima vez llama antes de entrar, añadí, intentando poner un poco de humor. Lo haré, respondió con una sonrisa suave, casi cálida, antes de salir y cerrar la puerta. Me dejé caer en el borde de la cama soltando un largo suspiro, aún apretando el albornoz contra mí. Mi mente era un torbellino de confusión, y el corazón me golpeaba en el pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Y por qué me sentía más viva que en años? Lo más increíble era que aquello solo era el principio. Lo supe en el instante en que nos miramos y por la tensión electrizante que se había creado en la habitación. El resto de la tarde pasó como un borrón, con mi cabeza lejos de estar en calma, mientras intentaba seguir con mi rutina, recoger, hacer la colada, preparar la cena. El único problema era que mi mente seguía volviendo a Blake y al momento que habíamos compartido. Me repetía que estaba exagerando, que no había sido más que un encuentro incómodo y breve. Pero no podía apartar de mi memoria la forma en que sus ojos se habían detenido en mí. Cuando escuché el crujido de sus pasos bajando por las escaleras, la casa ya estaba impregnada con el aroma del filete y las verduras asadas. Yo estaba de pie frente a la encimera, fingiendo estar concentrada en picar perejil. El corazón me dio un vuelco al sentir su presencia entrando en la cocina. «Huele genial», dijo Blake al entrar. Sonaba casual, pero había cierta vacilación en su manera de moverse, como si tratara de entender la nueva distancia que existía entre nosotros. Alcé la vista un instante y respondí: «Gracias», antes de volver a fijar la mirada en la tabla de cortar. Él sacó platos del armario y empezó a poner la mesa. El tintinear de la vajilla llenó el silencio pesado de la habitación. El aire seguía cargado con lo que había pasado antes. Ambos sabíamos que algo había cambiado y que algo había comenzado. Nos sentamos a cenar e intentamos mantener una conversación ligera. Me habló de sus planes para encontrar trabajo y de amigos con los que había vuelto a contactar desde que regresó a casa. Yo asentía, hacía alguna pregunta, pero mi mente divagaba, atraída por sus cualidades. Él se dio cuenta y me dijo que parecía distraída. Eso me sacó de golpe de mis pensamientos y contesté que solo estaba cansada. Me observó con una expresión que me encogió el pecho. «Pareces apagada». «¿Está todo bien?», preguntó. No sabía cómo responder. La verdad era complicada. Había demasiados sentimientos que ni yo misma entendía. Al final, solo dije: «No es nada», forzando una sonrisa. «Lo de siempre. Max siempre está ocupado y la casa se siente, bueno, ya sabes». Blake asintió. «Sí, sé a lo que te refieres. Es raro que siempre esté ausente». Sentí una punzada de tristeza inesperada al oírle decir eso. «Lleva siendo así desde hace mucho tiempo», confesé. Nos quedamos en silencio, y cuando levantó la mirada, vi empatía en sus ojos, o quizá algo más profundo. Eso me hizo sentir una conexión que llevaba años echando en falta. «Oye, no tienes que cargar con esto sola. Estoy aquí si me necesitas», dijo en voz baja. Su sinceridad me pilló desprevenida, y lo único que pude decir fue: «Gracias». Sonrió, y la tensión se alivió. Terminamos la cena en silencio. Después de recoger, él se fue al salón. Yo me quedé en la cocina ordenando, perdida en mis pensamientos. Más tarde, al subir las escaleras hacia mi dormitorio, me detuve junto a su puerta. La tenue luz de su lámpara se filtraba por la rendija. Sentí el impulso de llamar, pero me obligué a no hacerlo. Entré en mi habitación y cerré la puerta suavemente. Me dejé caer en la cama y me convencí de que aquello solo era una reacción a la soledad, una necesidad natural de compañía, algo que cualquiera en mi situación sentiría. Pero, en el fondo, sabía que era más que eso. El modo en que mi pulso se aceleraba y como él me miraba no era algo que pudiera ignorar. Esa noche dormí mal. Mis sueños estuvieron llenos de imágenes y sensaciones que me dejaron inquieta. Al despertar, arrastré mi cuerpo hasta el baño para darme una ducha, esperando que el agua caliente despejara mi mente. No lo consiguió. Una y otra vez volvía a revivir lo sucedido el día anterior. Al terminar, me envolví en una toalla y regresé a mi dormitorio. Me quedé paralizada cuando la puerta crujió al abrirse. Era Blake,
otra vez. Dios mío, lo siento mucho, exclamó, girándose de inmediato para marcharse. Espera, Blake. Solté sin pensar. Se dio la vuelta, aún con la mano en el pomo. Mi mente corría, buscando qué decir. Está bien, no hace falta que te vayas, dije en voz baja. Él bajó la mirada al suelo y luego volvió a alzarla hacia mí. Yo apreté la toalla contra mi cuerpo, sin moverme. ¿Seguro?, preguntó. Asentí. Cerró la puerta y entró un poco más en la habitación. No quería asustarte. Solo subí a ver cómo estabas, explicó, mientras se acercaba. Podía sentir el calor de su cuerpo. El corazón me golpeaba el pecho, pero no era capaz de apartar la vista ni de retroceder. ¿Por qué?, pregunté. Porque me importas, y siempre estás pendiente de los demás. Creo que nadie se preocupa de cómo estás tú de verdad, respondió. Sus palabras me atravesaron más de lo que esperaba. Me di cuenta de cuánto anhelaba la atención plena de alguien. Abrí la boca para contestar, pero no salió nada. Noté que las lágrimas querían salir y traté de contenerlas, pero una se escapó y me resbaló por la mejilla. Antes de que pudiera secármela, Blake alzó la mano y la borró con el pulgar. Ese gesto me dejó sin aliento. Su contacto se demoró, y sentí que me inclinaba hacia él sin darme cuenta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me rodeó con los brazos y me atrajo hacia sí. Sus labios rozaron los míos. El beso fue suave al principio, luego más intenso. Todos los miedos y dudas se deshicieron mientras me rendía al momento. No quería que terminara. Cuando al fin nos separamos, sus ojos buscaron los míos como si quisiera asegurarse de que aquello no había sido un sueño. Y supe que las mismas preguntas que me inundaban a mí seguramente lo estaban asaltando también a él. Abrí la boca para hablar, pero no encontré palabras. No tienes que decir nada y podemos parar si quieres, dijo Blake en voz suave. Pensé en apartarme de él, pero no lo hice. Me quedé allí, atrapada en su mirada. Estoy tan confundida, logré decir al fin. No tiene por qué serlo, susurró él. Los límites que estábamos cruzando pesaban sobre mi pecho, pero esa sensación se desvaneció en cuanto se inclinó para darme otro beso. La toalla resbaló y cayó a mis pies, pero no me importó. Sus manos se posaron en mi cintura y sentí una chispa recorrerme por dentro. Después me guió hasta la cama. Sus manos recorrieron cada curva de mi cuerpo, y cada caricia enviaba oleadas de placer por todo mí. Y entonces ocurrió. Hicimos el amor con pasión. Llevaba demasiado tiempo hambrienta de intimidad. Por fin me sentí viva de nuevo. Te he deseado desde hace mucho, confesó. Su confesión me sacudió, pero aquella sensación desapareció de golpe cuando escuchamos unos golpes en la puerta. Noté cómo Blake se tensaba y mi corazón se detuvo. Tina, la voz de Max llegó desde el otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? ¿Por qué estás cerrada con llave? El pánico me recorrió entera. Max había vuelto de su viaje de negocios antes de lo esperado. Temía que hubiese escuchado el ruido que hicimos al hacer el amor. Me incorporé rápidamente y vi el miedo reflejado en los ojos de Blake. Mantén la calma, dijo él mientras saltaba de la cama y empezaba a vestirse. ¿Cómo vamos a estar calmados?, susurré entre dientes. Tina, llamó de nuevo Max, esta vez forcejeando con el pomo. 1 minuto, grité, intentando sonar casual. Escuché sus pasos alejándose de la puerta. Solté un suspiro tembloroso. Esto es malo, murmuré. Todo saldrá bien, me aseguró Blake. La puerta volvió a sacudirse, esta vez más fuerte. Sentí que iba a darme un ataque de ansiedad. ¿Está todo bien ahí dentro?, preguntó Max. Sí, ahora salgo, respondí. Blake miró alrededor y se dirigió a la ventana. La abrió y salió con cuidado. Me acerqué y la cerré de nuevo con suavidad. El único sonido era el golpeteo de mi corazón. Me puse el albornoz y, con la mano temblorosa, abrí la puerta. Max me miró con el ceño fruncido de preocupación. «Has tardado mucho». «¿Qué pasa?», preguntó con suspicacia. Estaba muy cansada y no me encontraba bien, así que me tumbé un rato, mentí. Su expresión se suavizó. Me preguntó si estaba bien y si necesitaba algo. Le dije que un vaso de agua estaría bien y bajó a por él.
En cuanto desapareció escaleras abajo, me apoyé en el marco de la puerta y solté un suspiro. El peso de lo que acababa de pasar me oprimía. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había dejado que todo llegara tan lejos? Cuando Max regresó con el vaso de agua, ya había logrado recomponerme, aunque todavía sentía un nudo en la garganta. Lo recibí con una pequeña sonrisa. Gracias, le dije. Él me observó con preocupación. Se nota que estás estresada, dijo. Forcé otra sonrisa mientras sorbía un poco de agua. No es nada. Solo necesito descansar más, contesté. Me besó en la frente y salió de la habitación. El gesto fue reconfortante, pero distante. Me dejé caer en la cama con la cabeza entre las manos. La tensión de toda esta situación era insoportable. Con el paso de los días, Blake y yo evitamos quedarnos a solas. Max seguía sin sospechar nada, como siempre, estaba centrado en su trabajo. Una noche, me encontré frente a la puerta de la habitación de Blake, con la mano temblando sobre el pomo. Quería hablar con él, pero dudé. El miedo se apoderaba de mí. Para mi sorpresa, la puerta se abrió. Le dije que necesitábamos hablar, y él se apartó para dejarme entrar. Me quedé en medio de la habitación y le confesé que no podía dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros. Yo tampoco, respondió él. Odio hacerte daño, pero no puede volver a pasar, dije con firmeza. Lo sé, pero eso no cambia lo que siento por ti, contestó. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Al final, me di la vuelta y salí, preguntándome si debía contarle a Max lo que había sucedido.